Bueno, vamos a arrancar en el universo de los errores de diagramación. Vamos a ver cuáles son los errores de diagramación, cómo se llaman, cuáles son en particular, y vamos a ver cómo analizar, de pronto pensar cómo podrían corregirse. La idea es que los errores de diagramación ya no los empiecen a tener las diagramaciones que hagamos de ahora en adelante. ¿Qué pasa? En infografía no son tan comunes porque la infografía tiene poco texto. Pero hay diagramaciones que vamos a hacer más adelante en donde es probable que sí hayan más errores de diagramación. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos lo que queda de este semestre y el otro semestre a corregir estos detalles. ¿Listo? Normalmente yo los corrijo después. Yo diagramo, luego corrijo. O monto y luego corrijo. Pero conozco diseñadores que van montando, van corrigiendo, van montando, van corrigiendo, van montando, van corrigiendo. ¿Listo? Se van a dar cuenta que hay unos que es solo la elección de la tipografía me genera unos errores de diagramación que los puedo evitar solo cambiando la tipografía. Ya los veremos ahorita. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero. El primero se llama las viudas. ¿Qué son las viudas? La primera línea de un párrafo que queda sola en la columna de texto. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago un cambio de párrafo, vean aquí el ejemplo, o paso de página, ya sea que mi página tenga 3 párrafos y cambio de una columna a la otra, o ya sea que cambie de página y el primer renglón de la siguiente columna o de la siguiente página queda solo, ¿sí? Entonces se sugiere que la primera parte de la siguiente columna o la siguiente página hayan al menos 2 renglones. Si queda uno, es una viuda, por lo tanto es un error de diagramación que hay que corregir. ¿Listo? Que profe, que ¿cómo lo corrijo? Pues me toca de pronto quitar un renglón de la página anterior, o un renglón del párrafo anterior, o aumentar el espaciado entre letras, o disminuirlo para que este pedacito se pase para la otra página. Ahí miramos. ¿Listo? Pero la idea es que no quede la viuda ahí solita. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? O sea, no debe quedar así. No, aquí hay otro ejemplo. Entonces, viene el párrafo y en la siguiente columna o en la siguiente página me aparece un renglón solo, donde termina el párrafo anterior. Entonces, ¿qué sería la idea? Que este penúltimo renglón lo pase para allá, o que haga una reducción tal en la columna anterior o en la página anterior que este renglón me quede aquí abajo. Una de dos. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Un espaciado? ¿Dónde? No, este renglón o queda aquí o el último renglón de aquí queda allá. Por eso, ya en el párrafo anterior de este le da un espaciado más uno para que vaya. A veces bajan todo un poquito, como medio renglón, y suben aquí medio renglón y pasan para allá. A veces hacen eso. A veces cambian el espaciado entre letras y ya con eso arreglan. Depende. O a veces hacen economía del lenguaje y llegan y quitan palabras. Y con quitar unas palabras o acomodar unos textos que están mal escritos se arregla. Depende de qué tanto injerencia tengo yo como diseñador en el trabajo. ¿Listo? Huérfanas. Parecida. Pero en la contraria, ¿no? Dejar el primer renglón en el párrafo, en la línea de párrafos anterior o en la página anterior. ¿Sí? Entonces no me puede quedar un renglón solo, ni antes ni después. La viuda es después, la huérfana es antes. ¿Listo? Entonces, si al final de mi línea de párrafo o al final de mi página me queda un renglón solo, tengo otro error de diagramación, igual que en la otra. Entonces me deben quedar o 2 renglones o inicio el párrafo en la siguiente. ¿Listo? Esa es la huérfana. Se parecen, ¿cierto? Son muy parecidas. Aquí está el ejemplo, lo mismo. Arranco con un renglón solo acá. ¿Listo? Entonces, yo he visto libros, cuando uno compra libros en librerías, esos libros que vienen que edición de bolsillo, que son más baratos, que dice de bolsillo, no caben en un bolsillo, pero son más chiquitos, con la letra súper chiquita, tienden a tener estos errores. ¿Por qué? Porque corregir estos errores significa que el libro va a tener probablemente 1 o 2 páginas más. Entonces ellos están ahorrando plata para que el libro salga más barato, entonces lo primero que hacen es no corregir ni la huérfana ni la viuda. Entonces es común que pase en esos libros. Pero en otros tipos de libros ya más costosos o en una diagramación bien hecha, esto no debería suceder. Ahí el ejemplos, la huérfana y la viuda. Pues ahí están las dos, ¿no? Aquí tenemos la huérfana,
Aquí tenemos la viuda, ¿listo? Aquí hay otro error, pero ya lo explico ahorita. Ese tiene otro nombre. ¿Dudas de esos dos? ¿Dudas de esos dos? ¿Preguntas? Callejones. Entonces, ¿qué son los callejones? Repetición de sílabas al comienzo o al final en más de 2 líneas de texto. Este error también se puede ver en palabras separadas por guiones al terminar una línea. ¿Listo? Entonces, aquí también hablamos de la última línea de un párrafo que queda sola en la siguiente columna de texto o página. Bueno, esto es lo que hemos visto ahorita. Esta parte, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Me pasa que, vean la esquina de acá. Entonces, cuando quedan, sea porque la palabra se parta aquí antes, o sea por la razón que sea, me quedan 2 que así seguidos, o 2 con así tan seguidos, esto me genera un error de diagramación que usted dice, bueno, pero ¿eso en qué afecta? Eso afecta al lector, porque el lector viene leyendo aquí, sigue el que, y a veces va acá y vuelve y se devuelve. A mí me ha pasado leyendo, sobre todo los que leemos más rápido. Esto me genera un error al lector, una confusión al lector, que se devuelve y le genera un bache ahí de lectura, entonces puede perder la concentración si el lector no es muy concentrado, o simplemente baja y me repetí este pedazo y vuelve y salta. Y si es muy común durante todo el texto, bueno, hay que mirar cómo hago para que esto no me quede pegado. A veces no me queda una palabra sino 2 palabras iguales, o una palabra completa larga, ¿sí? Entonces tengo que mirar y tratar de que esto no pase. ¿Listo? Entonces esos son los callejones. Ahí está. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces usted va leyendo, el que no sabe es cómo, y a veces devuelve. El que no sabe, bueno, ¿cómo así que el que no sabe, el que no sabe? Uno devuelve, realmente pasa. Si ustedes han leído, les pasa, a uno le pasa. Entonces la idea es que esto no quede. Y vean que aquí hay una repetición también de esta, aunque no la toman porque está en mayúscula, entonces el cerebro la asocia diferente. ¿Listo? Pero si esta estuviera en minúscula, la repetición es todo este pedazo. Entonces, la idea es evitar ese elemento. Separación de sílabas. ¿Listo? Entonces, nos dicen que revisemos muy bien cuando se separan las sílabas, analizar bien que no me vayan a generar aquí callejones. Sería la primera opción. ¿Listo? Y lo segundo es que en diagramación moderna hay muchas escuelas o tendencias que dicen que uno no debería separar palabras acá. Pero si uno no separa palabras, me genera un montón de errores de diagramación. Ustedes han visto que en la actualidad lo moderno tiende a todo alinearse a la izquierda y no hacer el justificado. ¿Listo? Eso me ahorra tiempo en diseño, me ahorra tiempo en corrección de errores, pero digamos que para el lector no es tan atractivo. No es un problema de lectura. ¿Listo? Entonces mirar. Entonces vean que en esta, con la separación, de pronto a veces me quedan espacios por ahí. Entonces lo que me dice es, revise muy bien la separación de sílabas, que no me genere otros errores de diagramación, básicamente. Y a veces es que el manual de identidad del impresor dice no usemos separación de sílabas. ¿Listo? Lo otro, hay tipografías en donde la separación de sílabas viene mal, por la construcción tipográfica, de pronto por el país donde se creó. Entonces ustedes saben que vivimos en sílabas, pero la división en sílabas en otros países es diferente. Entonces si yo veo que mi tipografía en un texto largo tiene una separación incorrecta de sílabas, pues la cambio. No me voy a poner a matarme la cabeza con eso. ¿Listo? Y a veces al hacer la separación de sílabas me genera aquí unos espacios raros que hay que revisar. Entonces mirar bien que la tipografía sí se acople a lo que yo quiero. Líneas abiertas. Ahí las ven. Esto sí pasa mucho. Entonces ahí se ven los huecos, ¿no? Esto tiene otros nombres, ahorita los vemos. Pero entonces ahí está. Entonces mirar el espaciado entre letras, porque esto pasa sobre todo cuando uno le da a justificar. Uno justifica el texto, le da justificado, y de una vez para acomodarse pasa esto. ¿Por qué pasa comúnmente en mi experiencia? Porque la tipografía es muy grande
demasiado grande y el espacio en el que estoy trabajando muy chiquito. Entonces, o cambio la tipografía a una que se acomode mejor al espacio, o reduzco el tamaño, o empiezo a hacer un cambio de interletreado o espaciado entre letras, o kerning, como lo llaman. Entonces, al hacer ese cambio, se me va a acomodar. Pero si yo veo que mi tipografía una vez presenta muchos espacios como estos, o la cambio o disminuyo el tamaño. Normalmente yo disminuyendo el tamaño lo arreglo. O ensancho o agrando un poquito el párrafo y ya con eso se me arregla. Entonces normalmente se da por párrafo chiquito, letra muy grande. Entonces es un error muy común cuando yo estoy visualizando. Esto pasaba mucho en el periódico de acá, ¿qué hubo? En los textos chiquitos, en unos párrafos que hacían unos cuadritos pequeños con una información, pasaba mucho. Por eso, la tipografía escogida era muy grande, no era la adecuada y quedaba así. Y al diseñador de no le pagaban por corregir esto, entonces lo mandaba así de impresión. Y el editor decía, listo. Era parte del estilo del periódico. Los ríos, lo mismo. Entonces son líneas abiertas, igual que la anterior, pero me generan estos elementos. Vale, entonces, ¿sí ven? El mismo ahorita, pero este me genera unos espacios como en el juego de escalera. Entonces la idea es evitar estos ríos o espacios que generan, visualmente ven feos. Aquí se ven más feos. Y lo otro es que genera un problema de lectura, porque el ojo va siguiendo como el renglón y hay espacios donde me puedo perder. Y si hay un río, me puedo bajar por el río como con el juego de escalera y me voy para abajo y pierdo concentración, cansa más la vista, es difícil, más difícil de leer, es cansón, y gráficamente es feo. Uno le empieza a hacer el tic en el ojo cuando uno ve algo así. Esta yo sé que les ha pasado bastante. Ustedes acomodan un texto y ¿listo? Sobre todo cuando hemos hecho infografías con textos cortos en espacios reducidos y es por el tamaño de la letra en el espacio tan reducido. Véanlo ahí. Entonces ríos o calles también le dicen. Entonces me genera estos espacios por donde baja. Ve, aquí hay un espacio muy grande. Esto es muy común. Entonces, por ejemplo, a veces es que la tipografía no separa palabras. Si yo separo aquí y coloco una rayita en co y el mía se baja, de pronto se me arregla este renglón y lo de arriba. Entonces vean que aquí no hay separación en ningún lado y al no haber separación de palabras me quedan los espacios porque él deja palabras enteras nomás y como esta ya no cabe se baja cuando podría dividirse la palabra y acomodarse. Entonces hay textos cortos en donde yo veo este error, quiero conservar la tipografía, entonces lo que hago es forzar la separación de palabras. Pongo un guión donde separa la palabra y un espacio y las palabras van acomodando. También es una forma de corregir, si uno quiere hacerlo de esa manera, ¿no? Pero el dilema es que el cliente después me pida que cambie la tipografía o yo decida cambiar la tipografía, porque me toca buscar otra vez dónde hice esas separaciones para ver si sí quedaron bien ubicadas, si no empezar a borrarlas de nuevo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces la idea es que tengan en referencia todos estos errores para que a futuro en las siguientes infografías revisen que no estén. ¿Cuándo lo reviso? Yo lo reviso cuando la acabo. Yo la acabo y digo, esta es mi infografía, listo, voy a corregir errores. Porque si no me la pasan todo el tiempo, corrija errores, luego le piden el cambio en la infografía y tengo que volverla a corregir y se genera un ciclo. Entonces, antes de finalizar el archivo para impresión, yo me meto a corregir esto. Normalmente, yo lo hago así, para evitar tiempo de trabajo. Si veo que el error es muy fuerte como este, sí me toca corregirlo antes, para que el cliente no vea el diseño así. O yo le digo al cliente, no se preocupe que esos espacios van a desaparecer. Solo necesito saber si él está bien distribuido, no sé qué, y ya yo después le corrijo. Puede ser una opción. O le envío una pequeña corrección o le cambio la tipografía y lo dejo listo para que no pase. O que no se noten tanto estos vacíos. Cursivas. Si sigue, sí, cursivas. Entonces, ya habíamos hablado cuando vimos las familias tipográficas que las cursivas son muy bonitas pero no se leen bien. Para textos largos no son útiles. Muy bellas, el texto se ve genial, pero vaya a leerlo.
o ponga a alguien a leer eso. ¿Listo? Entonces ahí está en inglés, obviamente, pero de todas maneras leer cursiva es complicado, a menos de que uno esté acostumbrado. En el pasado uno estaba acostumbrado porque en el colegio todo uno lo escribía en cursiva, leía en cursiva, y era un estilo que se veía, como ya hemos visto antes, era un estilo que se veía porque la plumilla se untaba pocas veces de tinta y tocaba escribir lo más posible antes de volverla a untar en tinta. Y la mejor manera era con palabras pegadas sin levantar la plumilla del papel. Luego pasamos al lapicero y continuamos en esas. ¿Listo? Entonces, la lectura cansa. Puedo usarlo para resaltar algunas frases, pero no abusar de las cursivas. Yo lo uso para títulos. Textos largos, no. O de pronto colocar mi cumpleaños, o mis 15, o algo así. Texto no alineado. Entonces, lo que decía ahorita, modernamente, la modernidad, perdón, se usa esto. No alinear el texto. A veces sin separaciones incluso. Entonces, esto cansa la vista. Más que el cuadro con la justificación. ¿Vale? Porque hay que hacer más esfuerzo para leer, porque aquí no hay un borde definido. Cuando yo tengo un espacio definido, uno sabe mentalmente cuando está leyendo que la vista siempre va a ir de aquí hasta aquí. Cuando no, usted sabe que en mitad de renglón se puede intervenir o puede parar y pasar al siguiente y al siguiente. Entonces no hay un espacio de barrido definido y eso hace que el cerebro se canse más fácil, la vista se canse más fácil, sea más cansón de leer. ¿Listo? Aquí, como ven, hay dos errores de diagramación. ¿Sí lo ves? Este no lo hemos visto, pero hay un error de diagramación. Entonces, el texto no alineado moderno genera un problema de lectura. Y en la actualidad el texto moderno viene así, la gente no lee. Seguro por eso viene así, porque ya saben que la gente no va a leer. Pero el que lea le va a cansar un problema visual, un cansancio, va a ser más cansón de leer. Ahí vemos el ejercicio. Ahí vemos el ejemplo. Un texto sin justificar, vean cómo se ve. Entonces, estos vacíos son los que generan el cansancio ocular. Y aquí un texto justificado hace que sea mucho más fácil de leer. En una novela de 1500 páginas o 1000 páginas, como en Juego de Tronos, que tiene como 1000 y pico, es más fácil leerla así. ¿Dudas de esta? Entonces, no estoy queriendo decir que el texto no alineado no se debe usar porque el cliente lo pide, o modernamente en la modernidad se usa más bien, pero es mejor el justificado para no cansar la vista para el lector. Pero el texto justificado me genera los ríos y este tipo de espaciados que ya vimos ahorita. ¿Listo? Los ríos y los espaciados grandes me lo genera el texto justificado. Entonces, cuando yo justifico texto, tengo que trabajar más que cuando no lo justifico. Entonces, en vez de generarme el espacio acá y separarme las palabras, él me deja el espacio aquí en el borde. Creo que es una de las razones por la que en la modernidad, a mi modo de ver, lo están usando, para evitarse trabajar más en la corrección de esto, o en la elección de la tipografía correcta, o las tipografías tradicionales, muy tradicionales, como la Times New Roman y esas que se usan tradicionalmente en textos, normalmente no presentan estos errores tan marcados. Las tipografías que bajamos de DaFont, que no son tan bien elaboradas, no son perfectas, no son en su conjunto la mayoría profesionales, sí tienden a presentar este tipo de errores. Entonces yo muchas veces me voy por una tipografía más tradicional y listo. Si es el caso. Si no, pues busco una en donde no pase esto. Esto es un error de construcción a veces de la tipografía, no siempre, pero a veces pasa. Particiones malsonantes. Particiones malsonantes. ¿Qué son? Parto la palabra, pero el pedazo que me queda aquí se puede leer como una grosería o algo malo. ¿Listo? Entonces, hay que revisar muy bien que eso no pasa. Y pasa bastante. Con artículos, por ejemplo. Pasa bastante, ¿listo? Entonces, puede que lo quiera quitar, puede que no, yo lo quitaría. ¿Sí? Yo miraría la manera que no me quede esa partición ahí. ¿Listo? Entonces,
Aquí viene una duda que me hacen siempre, pero entonces, ¿cómo hago si de pronto yo estoy haciendo un libro de 1000 páginas diagramando, tengo que leerlo todo? No. No es mi trabajo, ¿sí? Uno corrige lo más que pueda, presenta al cliente, el cliente es el que tiene que tener la tarea de revisar, o en las empresas hay un editor que revisa todo eso. ¿Listo? Por ejemplo, en diseño yo no puedo cambiar palabras porque sí, ni quitar palabras, ni simplemente hago unas correcciones básicas, presento y la persona que revisa, si mi trabajo es revisar, que a mí me ha pasado, a mí a veces me pagan por diagramar, por revisar texto y corregir texto a la par. Entonces yo aprovecho, diseño, cuando monto el diseño hago las correcciones, y las correcciones a veces me ayudan a corregir, pero me toca leerme todo el texto, entonces más trabajo, es más. Pero cuando ustedes identifiquen una de esas rápidamente, pues quitémosla. ¿Sí? Pasa mucho. Esa es la más común. Esa es la más común. Imagine que un niño coge el libro y empieza. Eso, y la gente lo ve de una. Ay, aquí dice tal cosa. No se lee el texto, pero ve la palabra. Ay, vea, una grosería. Partición de palabra en la última línea. Entonces, es algo que se procura que no suceda, pero no siempre pasa. Aquí está el ejemplo. Se parte la palabra aquí y toca esperar a la otra página o subir al otro párrafo para terminar la palabra. Es un cansancio mental para el lector. ¿Sí? Entonces estoy leyendo una idea, tengo que esperar para terminar de leer solo una palabra. Entonces es eso, realmente. Por eso tratar de evitarlo, si se puede. Entonces si yo cojo este párrafo, solo el párrafo, y le disminuyo o le aumento un poquito el espaciado entre letras, listo. Esa partición se va. ¿Listo? Y muchas veces viene la partición y luego pasa una imagen y luego arranca. Yo lo he visto. Es más cansón todavía. Listo. Entonces tenemos el otro, la ladrona. ¿Qué es la ladrona? Vamos a ver si aquí está el ejemplo. Aquí está. La ladrona es una palabra muy cortica al final de un párrafo. Entonces, ¿qué pasa? Este es muy común, sobre todo cuando yo uso esto que se llama sangría. ¿Saben para qué se usa la sangría, cierto? La sangría se usa para no dar doble espacio al final, sino que el otro párrafo arranque acá, y como arranca con esta sangría o con este espacio que le deja uno al principio, le indica al lector que el siguiente párrafo arranca ahí. Hay un cambio de párrafo. Pero cuando la palabra que queda aquí es muy corta, tiende a confundirse visualmente o uno mentalmente la mete en el espacio de la sangría, entonces no me genera correctamente la separación entre párrafos. Aquí no se nota bien, pero si yo tuviera este mismo párrafo aquí abajo, esta palabra como que se mete en el huequito que queda ahí en la sangría. Entonces la idea es que este texto debería quedar por ahí hasta por acá. Entonces, una de dos: o cambio el espaciado y logro que el texto se alargue, o disminuyo el espaciado, lo aumento o lo disminuyo, o disminuyo el espaciado para que el texto suba y esta palabra no me quede aquí sola. ¿Listo? Este sí que es muy común y genera un problema de lectura, sobre todo para la gente que está haciendo lectura rápida, pasando de párrafo en párrafo. Ese paso de párrafo genera un conflicto mental, y esos conflictos mentales generan cansancio, lo que sea, así sea inconscientemente. ¿Listo? ¿Sí lo entienden más o menos cómo? Y creo que esa es la última. Entonces, con esta sí tengan cuidado porque pasa mucho. Sobre todo están usando sangría. Yo recomiendo que si uno no use sangría, no quede algo tan cortico acá, que quede por ahí hasta al menos el 30% del siguiente renglón, o si es posible hasta la mitad, no quede tan cortico. Si tengo injerencia de cambiar el texto, lo puedo hacer. Si no, pues simplemente espaciado, aumento o disminuyo el espaciado para que se aumente sin que se dañe nada el texto y ya. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces, la idea es revisarlas todas
mirar que no nos pase. Entonces, a partir de ahora yo les diré, ojo aquí porque está esto, ojo porque tal cosa, ojo por... Entonces, a veces ustedes no la identifican, pero en diseño los podemos ver. Si quieren hagan un ejercicio, miren allá si de pronto encontraron alguna, pero creo que ahí no van a ver porque en infografía es más difícil.